Nuestra historia comienza con un comentario que decía que tuvo el susto de su vida después de visitar la clínica de medicación coreana 20. Parece que muchos infectados están visitando ese lugar. Supone que puede ser por la situación actual del corona, bueno, ya sabemos. Y este médico con una risa sombría, nos cuenta que esa no es la razón por la que se convirtió en un médico de medicina coreana. No puede creer que esté enterrado en deudas después de fracasar en sacar el negocio adelante 3 años después de abrirlo. Se pregunta por qué el virus corona tuvo que estallar justo cuando abría su clínica. Y gritando pregunta cómo es que la gente sigue infectándose por COVID después de visitar su clínica. ¿Por qué la gente deja comentarios como si su clínica fuera la infectada? No es como él quería que sucediera, pero de un momento a otro, vemos que se había caído del puente, mientras este se pregunta por qué el cielo está bajo sus pies. Y en ese momento, nunca hubiera podido imaginar lo que iba a pasar, que él, que era un médico coreano normal, iba a ser el médico divino dentro de una novela, y así inicia nuestra historia. Un tiempo después, un sistema notifica que el HP ya está en marcha. Es capaz de obtener HP de sus órganos internos a través del tratamiento. Invirtiendo los HP que obtenga, podrá desbloquear varias habilidades o summon criaturas. Y su HP actual es 0. Y la persona de antes, preguntándose en dónde está, se pregunta quiénes son esos tipos. Si son personas de rescate, supone que están en ese lugar para rescatarlo después de caer al río. Bueno, puede empezar de nuevo mientras no esté muerto. Es mejor estar vivo con un montón de deudas que morir. Y diciéndole a la persona a su lado que tendrá más cuidado la próxima vez, sorprendido comenta que ese no es un hospital, preguntándose qué está pasando. Los muebles se ven muy raros. Es como si estuviera en un set de filmación de la Edad Media, pero de pronto, alguien llamándolo Alteza, entre lágrimas le pregunta si lo puede ver, comentándonos la persona del inicio que eso lo asustó, y se pregunta quién es ese extranjero raro, y saludándolo, le pregunta quién es. Pero la otra persona le pide que no diga eso, preguntándole si es incapaz de recordarlo ahora, pero aún así, seguirá sirviéndolo. Y se presenta como Gardin, su médico de cabecera. El chico se pregunta de qué está hablando ese tipo, y le pregunta si podría traerle un poco de agua. Pero Gardin rápidamente entregándosela, el chico nos comenta que eso fue rápido, y sorprendido se pregunta si son diamantes de verdad. No parece estar enchapado, pero de pronto, viendo su reflejo, sorprendido procede a escupir el agua, y se pregunta si acaso es él, pero esa no es su cara, y volviendo en sí, menciona el nombre de Ranquier Adrián Magentano. Nos cuenta que es la novela que estaba leyendo durante el día antes de ir a beber alcohol, preguntándose si no es un personaje de esa novela, y llamando a Gardin, le pregunta si le podría dar una palmada en la mejilla, respondiéndole este nervioso que cree que lo ha oído mal, pero el chico, que lo llamaremos Ranquier, comenta que supone que tendrá que hacerlo él mismo, y dándose una fuerte bofetada, Gardin le pregunta si se encuentra bien, y Ranquier nos comenta que ese no es un sueño, preguntándose si es el príncipe heredero de la novela. Se pregunta si es el Ranquier de ese mundo. Eso significa, la montaña de deudas e intereses, por fin puede vivir su vida sin esas deudas agobiantes. Pero de pronto, vemos cómo cae de vuelta a la cama. Gardin llamándolo, Ranquier pregunta qué le acaba de pasar, y nos comenta que se siente débil por todas partes. Ese cuerpo es mucho más débil que el de una persona de 40, y recordando, nos cuenta que la primera mitad de la historia de la novela de Monsort Emperor, Ranquier, el príncipe heredero, es un personaje secundario que solo aparece durante un breve espacio de tiempo. Es un personaje que ha estado postrado en cama desde joven, y entonces, a la edad de 22 años, muere. Ranquier llamando a Gardin, le pregunta cuántos años cumple ese año, respondiéndole Gardin que tiene 21 años, y Ranquier nos comenta que tiene un año. Se pregunta que dónde empezaron a ir mal las cosas, cuando de repente se convirtió en un extra de una novela. Pensó que finalmente podría olvidarse de su deuda, y dejar una vida cómoda mientras disfruta de sí mismo, ya que es el príncipe heredero, pero solo le queda un año de vida. El príncipe heredero fue definitivamente recibiendo todos los mejores tratamientos médicos de ese mundo. Debido a que eso no funciona para él, también recibió la bendición de un clérigo innumerables veces, pero aún así murió en la primera mitad de la historia porque no pudo superar sus enfermedades.
Eso significa que solo hay una respuesta para él en ese momento, y llamando nuevamente a Gardin, le dice que tiene algo que hacer, pidiéndole que vaya a buscar agujas. El tamaño no importa, pidiéndole que traiga tantas agujas como sea posible, y nos comenta que protegerá su propio cuerpo. Un tiempo después, Raquel se pregunta cuál es el problema con ese cuerpo. Pulso intermitente, pulso de piedra, pulso cuerda desenredada, pulso techo de goteras, pulso camarón nadando, pulso de picoteo de gorrión, también conocido como los 10 extraños pulsos. Si incluso uno de ellos tiene síntomas, entonces él estaría lleno de heridas internas, murmurando que es una vida muy dura. Y de pronto, Gardin entrando a la habitación le dice a Ranquier que como ha ordenado, ha traído todas las agujas que ha podido encontrar, agradeciéndole por su trabajo, y le pide que las ponga en ese lugar. Un tiempo después, Raquel nos comenta que eso es básicamente como un club, y Gardin llamándolo, le pregunta qué pretende hacer con esas agujas, respondiéndole Ranquier que sobre eso, va a pinchar su cuerpo ligeramente con ellas. Gardin tratando de detenerlo, le dice que no se haga daño, pidiéndole que se calme. Él es quien heredará el trono imperial, aunque entiende que está pasando por mucho dolor, no debe hacerse daño de esa manera, pero Ranquier le pide que lo deje detenerlo. No es lo que está pensando, solo hace eso por una buena razón. Así que si no pasa nada después de meterse eso en el cuerpo, entonces quiere que confíe en él de ahora en adelante. Y Gardin, alejándose un poco, le responde que si insiste, entonces pondrá su confianza en él, respondiéndole Ranquier que no tiene que preocuparse demasiado, no se va a arrepentir, y nos cuenta que la primera aguja será en el órgano respiratorio más importante. Necesita poder respirar bien antes de hacer cualquier otra cosa, y, para que él pudiera hacer eso, el punto de partida de los 12 meridianos, el que está más conectado a los pulmones es meridiano pulmonar de la mano, tallín. Y insertando la primera aguja, se pregunta si es porque la aguja es enorme, pero pica bastante, y nos explica que el punto de acupuntura un pulmón, punto de acupuntura puerta de la nube, punto de acupuntura del ensamblaje del brazo superior, uno menos, y sorprendido, una ventana le anuncia que su cuerpo está reaccionando positivamente gracias a las premisas habilidades de acupuntura que posee. Las funciones de sus órganos internos se han recuperado ligeramente, sus pulmones han comenzado a funcionar de nuevo, y estos haciendo una danza de recuperación, le notifican que sus pulmones le han dado 2 pulgares arriba, sus pulmones le han dado 100 de HP, y Ranquier al igual que nosotros, se pregunta qué está pasando. Ranquier, que lo llamaremos el prota, extendiendo su mano hacia la ventana del sistema, Gardin le pregunta si se encuentra bien, pero el prota preguntándose qué es eso, comenta que es algo así como una ventana de estado, y Gardin nos comenta que ese loco príncipe heredero está más estable, preguntándose qué debería de hacer. El prota le dice a Gardin que no está loco, así que le pide que deje de exagerar, pero Gardin le pregunta si se insertará más agujas. Respondiéndole el prota suspirando que se encuentra bien, y el sistema anuncia que él ha realizado con precisión la acupuntura en el punto de acupuntura Yunmen. La sensación de opresión en el pecho se ha aliviado un poco, pero de pronto, el prota nos comenta que eso pica, duele más de lo que pensaba, y Gardin, rezando pide que cuide al príncipe heredero de la familia imperial magentano y arregle su locura más rápido posible. Su príncipe heredero no puede estar enfermo, así que su mentalidad no está bien y se infligió daño a sí mismo y él también se va a volver loco. Y el prota viéndolo igual que nosotros, dándose la vuelta nos comenta que terminará con lo que estaba haciendo. Luego, nos cuenta que el primero, el punto de acupuntura Xiabai, el punto de acupuntura Tianfu, el punto de acupuntura Kongsui y el punto de acupuntura Uyi. Y el sistema nuevamente le notifica que debido a sus hábiles habilidades de acupuntura, varios puntos de acupresión están siendo estimulados. Sus pulmones están siendo masajeados en una silla de masaje, y el prota se pregunta por qué están en una silla de masaje, y por qué no le está dando ningún HP, pero bueno, y finalmente, el punto de acupuntura Chais ha completado el tratamiento de acupuntura apropiado para el meridiano del lado izquierdo del pulmón, y estos dos apareciendo, notifican que sus pulmones están bailando claqué, preguntándose el prota qué está pasando, y mientras estos bailaban, en otro lugar, esta persona irritada comenta que van a por todas con el ruido, y notifican que el órgano del movimiento intestinal que hace pareja con los pulmones que bailan claqué se ha despertado,
y reuniéndose con los pulmones, les pregunta qué creen que están haciendo en ese momento, preguntándoles cómo pueden dejarlo fuera. Y empezando todos a bailar, notifican que su intestino grueso sigue el ritmo y muestra unos buenos movimientos ondulatorios, preguntándose el prota qué dijo que estaba haciendo, y notifican que su intestino grueso le ha dado 100 de HP, y sus pulmones le han dado 200 de HP, actualmente, 600. El prota nos comenta que ahora hasta el intestino grueso ha aparecido, y una ventana de estado le explica que el HP que posee ha alcanzado nivel en el que puede desbloquear habilidades. Las habilidades que se pueden desbloquear se basarán en los conocimientos o habilidades que tenga actualmente, preguntándole si quiere echar un vistazo a la lista de habilidades que puede desbloquear. Y el prota, preguntándose a qué se refiere con habilidades, nos cuenta que como en los juegos en los que se puede liberar el aura de la espada al blandirla, o descargando fuego de un bastón tras un conjuro, se pregunta si son las habilidades cliché que se necesita para los géneros de fantasía, y por supuesto que acepta. El sistema le notifica que viendo la lista de habilidades que se pueden desbloquear, el prota, viendo lo que había en la lista, riéndose comenta que esas son todas las cosas que solía hacer en el trabajo. El conocimiento de todo tratamiento viene del diagnóstico, porque solo un diagnóstico preciso se puede dar el tratamiento y la precisión correcta. Y desbloqueando la lectura del pulso, el sistema le notifica que la habilidad ha sido desbloqueada a su etapa 1, teniendo un costo de 500 de HP, y su HP restante es de 100. Sus conocimientos y experiencia han desbloqueado una habilidad, lectura de pulso nivel 1. Al sentir el pulso del objetivo, es capaz de estimular aproximadamente su estado de salud. El prota se pregunta si es un informe de chequeo general de salud. Va a leer su pulso de nuevo, y el sistema, notificándole que ha comenzado la lectura de pulso, le dan un informe de su chequeo general básico, y con una alerta le notifican que su opinión general es basura de rango SS, esperanza de vida esperada, 91 días. Comentándonos el prota que se lo esperaba, pero se trata de un cuerpo al que solo le quedan 3 meses de vida. Eso es incluso más corto que un contrato de móvil, y pregunta si cree que va a morir fácilmente, si va en el sentido de las agujas del reloj, pinchando las agujas con el método de refuerzo-reducción girando, y exhala mientras saca las agujas con el método de suplementación y drenaje respiratorio. Lo último que hay que hacer, y el sistema notifica que su esperanza de vida ha aumentado un día. Ahora su esperanza de vida es de 92 días. Y el prota, sorprendido, nos comenta que su esperanza de vida ha aumentado, preguntándose si fue efectivo. Lo intentará también en el otro lado, y después de un tiempo, nos comenta que ya está. El sistema le alerta que su cuerpo está experimentando estrés debido a la acupuntura frecuente. Basándose en su cuerpo actual, se recomienda que solo realiza acupuntura una vez cada 3 días, comentando el prota que es cierto. La acupuntura no es todopoderosa, y vemos como todo su cuerpo sufre una devastación. Nos cuentan que el cuerpo del paciente tiene que ser capaz de soportar la estimulación de los nervios y meridianos con la acupuntura antes de poder realizarla. Pero, ese cuerpo en ese momento está en salud súper baja, en términos del juego. El mensaje que acaba de ver significa que la acupuntura es efectiva, el problema es que ese cuerpo es débil. Necesita 3 días de descanso para recuperar la fuerza necesaria para una sección de acupuntura. Se pregunta que si realizara la acupuntura una vez cada 3 días, suponiendo que puede aumentar su esperanza de vida una vez cada 3 días, podrá aumentar la esperanza de vida un mes antes de morir. Pero eso no es suficiente, ya que significa que morirá pronto. Necesita una mejor manera de hacer eso. El método más rápido y seguro sería cosas que pueda consumir. Eso significa tónicos. Gardin, escuchando su conversación, le pregunta si está seguro que se encuentra bien, pero el prota, dándole una mirada, le dice que tiene que pedirle un favor, respondiéndole Gardin algo confundido que está a sus servicios. El prota le dice que en el almacén de ingredientes de ese lugar, tienen ingredientes que son más potentes también. Gardin, preguntándole a qué se refiere con ingredientes potentes, el prota le responde que son ingredientes venenosos. Gardin nerviosamente le responde que lo tienen, pero el prota le pregunta si de verdad lo tienen. Le pregunta si tienen raíz de acónito, respondiéndole Gardin que sí, aunque ese lugar no es el palacio principal, sigue viviendo el príncipe heredero, así que lo tienen, respondiéndole el prota que es estupendo, y le dice que lo traiga. Gardin, disculpándose, le pregunta para qué quiere eso, respondiéndole el prota con una sonrisa, que se lo va a comer.
Gardin alterado le dice que no puede hacer eso, preguntándole cómo puede pedirle que lo ayude a envenenarse hasta que la muerte con comida, pero el prota le explica que eso no es lo que está haciendo, es parte de su proceso de tratamiento. Gardin con un pero, el prota le dice que deje de quejarse y lo traiga, y tiene 5 minutos, pero al ver su expresión, el prota le dice que si vuelve más tarde que eso, se largará de verdad, pero Gardin con un pero, el prota suspirando nos comenta que supone que no puede forzar su camino a través de eso, y le pregunta si sabe que la raíz de acónito es muy venenosa, respondiéndole Gardin que sí, por eso se usa a menudo para hacer venenos. Nos cuentan que hay 2 tipos de raíces de acónito, entre las 2, la que quiere comer es la raíz más pequeña conocida como raíz hija. La aconitina que hay en el acónito detendrá el corazón de uno, respondiéndole el prota que así es, pero él conoce un método para neutralizar y controlar ese veneno. En otras palabras, puede convertir esa planta venenosa en una hierba medicinal. Gardin preguntándole a qué se refiere, el prota explica que se llama desintoxicación en otro país. Después de ser desintoxicada, las propiedades venenosas de la raíz hija pueden ser usadas como medicina, y le pregunta si ahora está convencido, respondiéndole Gardin que honestamente no del todo, nunca ha oído hablar de algo como eso antes, no sabe de dónde viene la información o si es confiable, pero, si lo ayuda a mejorar su salud, entonces le traerá el acónito como ha ordenado. Y retirándose de la habitación, nos comenta que el cuerpo de su Alteza que empeora cada día, estaba desesperado ya que ninguna de las medicinas funcionaba. Desintoxicación, supone que estaría bien intentarlo. A cambio, una vez que el proceso de desintoxicación termine, debe comer la medicina primero para asegurarse de que es segura. Tiempo después, Gardin le dice al prota que huele un poco extraño, preguntándole el prota si todavía no está convencido de que sea seguro, respondiéndole Gardin que eso es porque lo ha hecho con un ingrediente venenoso, y le pide que por favor lo reconsidere, comentándonos el prota que eso lo asustó, y nos comenta que lo asustará en su lugar, y le responde que si tanto se preocupa, le pregunta qué le parece si se lo bebe primero, respondiéndole Gardin que le encantaría hacerlo. El prota recordando algo, nos cuenta que en la novela, Gardin era definitivamente leal y devoto. Gardin no era el médico de familia asignado al principio. Estrictamente hablando, comenzó como asistente, que asistía al médico de familia. Incluso los médicos que estaban llenos de confianza al principio, finalmente se fueron. Al final, Gardin fue el único que permaneció al lado de Ranquiel. Ese es el tipo de persona que Gardin es. Al final, Gardin fue culpado por la muerte del príncipe heredero, y fue ejecutado. El prota nos comenta que es una persona muy genuina, alguien tan leal como él merece una buena vida, pero no compartirá cosas tan buenas ni siquiera con él. Y un tiempo después, Ifedre Akenaitaser en decocción, está completa. Gardin le pregunta si ya debería de beberlo, respondiéndole el prota que entiende su urgencia, pero necesita esperar. Esa medicina necesita enfriarse antes de ser consumida. Gardin le pregunta a qué se refiere, pero ahora que lo piensa, pregunta cómo sabe de esa medicina, respondiéndole el prota que sobre eso, y nos comenta que la lealtad de Gardin es hacia Raquiel. Sería problemático que supiera que no es él, en ese caso, y le responde que lo sabe porque un mago lo visitó en sueños cada noche y le cuenta lo siguiente: Ranquier, mirará lo débil que eres, seguro que no puede ni levantar una hoja. Se pone tan triste que lloró al verlo. Ese es uno de sus secretos mejores guardados, pidiéndole que no se lo cuente ni a sus amigos más íntimos, y nos comenta que inventara las cosas. Gardin le responde que comprende. Entonces, un mago le dijo eso en sus sueños. Él confía en él, comentándonos el prota que totalmente no. Gardin comenta que cree que esa medicina es demasiado sospechosa, pero el prota nos comenta que ahora es el momento, y tomando el tazón, se termina bebiendo la medicina. Y girando hacia Gardin, le dice que se lo bebió todo, y sorprendido, nos comenta que viene algo enorme, y el sistema le notifica que ha consumido la desintoxicación de Ifedre Akenaitaser perfectamente preparada, la raíz hija eliminando la frialdad y las llagas en su interior, aumentando su metabolismo. La energía del núcleo de Ashraan ha despertado, y el prota preguntándose qué es la energía central de Ashraan, nos cuentan que es una técnica creada por el legendario caballero gran maestro conocido como Javier Ashraan, y el noble al que servía, Loid Frontera,
habían creado juntos esa técnica que solo se transmite a los descendientes directos de la familia imperial Magentano, una técnica potente que es como el símbolo de la familia imperial. Bueno, ya que el propietario original de ese cuerpo es el príncipe heredero, debe haber aprendido sobre la energía del núcleo de Ashran en su juventud. El sistema le notifica que ha desbloqueado la habilidad de energía del núcleo de Ashran. El nombre de la habilidad, Ashran Core Energy, y su etapa es del nivel 1. Procesa o aumenta el maná que absorbe del círculo alrededor del corazón, haciendo circular el maná. Su maná aumenta un 120% y necesita 1000 de HP para aumentar de nivel. El prota comenta que se siente como si una dona resbaladiza rodeando su corazón. Puede sentir la vitalidad extendiéndose por todo su cuerpo, todo lo que respira. Entonces, eso es maná. Eso es increíblemente impresionante. Pero de pronto, nos comenta que su corazón se siente como si fuera a estallar, y cayendo al suelo, nos comenta que es un desastre, advirtiéndole el sistema que el círculo de maná está ejerciendo demasiada presión sobre su corazón. El equilibrio de crecimiento entre el círculo de maná y su corazón está apagado. Su corazón está a punto de dejar de funcionar. El prota nos comenta que su corazón corre el riesgo de detenerse, preguntándose si el equilibrio del crecimiento está mal. Está tratando de decir que el corazón de su tamaño y el círculo no son compatibles. Rankier, que había sido enfermo desde joven, nunca tuvo tiempo para entrenar su círculo de maná. El círculo de maná es como un anillo que no encaja, y le aprieta el corazón. Si es de esa manera, solo hay una respuesta para eso, ya que no puede reducir el tamaño de su corazón, y llegando a este, comenta que aumentará el tamaño del círculo, aumentará la velocidad de las rotaciones que hace el círculo, que se vuelva loco. Nos comenta que en serio siente que va a desmayarse, pero ese nivel de dolor ni siquiera se puede comparar con los fracasos que ha experimentado cuando estaba en Corea. Se corrió el rumor de que su clínica estaba infectada de corona, perdió todos sus clientes, y hasta empezó a perder el pelo. Para empeorar las cosas, tiene alquileres, préstamos e intereses acumulándose. Incluso rebajó la categoría de su casa para intentar pagarlo todo. Su hermosa casa. No subestimen a los empresarios autónomos de Corea, logrando así expandir el anillo, y cayendo al suelo. El sistema anuncia que gracias a la estimulación positiva, el rey de los órganos internos, el corazón está despierto, y en otro lugar, alguien comenta que el rey ha llegado, y bueno, tenemos la misma temática de los órganos. El intestino grueso, llamándolo jefe, le dice que se alegra de que esté a salvo. Uno de los pulmones comenta que una persona desaliñada apareció en un lugar desaliñado, pero el corazón saludándolos los llama mocosos desaliñados. Y volviendo con el prota, este se disculpa por ese mal cuerpo suyo, pero de pronto, el sistema le notifica que el balance de crecimiento entre el círculo de maná y su corazón está ahora equilibrado. Como el primero en la historia, ha obtenido una ranura de círculo de maná. El prota se pregunta si es como una ranura para objetos de juego, o tal vez, pero Gardin llamándolo, y el prota levantándose preguntándole qué sucede. Gardin nos comenta que de repente parece tan lleno de vitalidad, y preocupado le dice que parecía que tenía mucho dolor, preguntándole si era un efecto secundario de esa medicina, respondiéndole el prota que solo se atragantó con algo de flema, si se golpea así, pero Gardin alterado le pide que no haga eso, parecía estar en gran peligro. Sabía que debería haber sido él el que lo bebiera primero, pero el prota le pregunta si tanto desea beber el veneno. La próxima vez, se asegurará de que tenga la oportunidad. Pero Gardin le dice que eso no es lo que quiso decir. El prota le dice que si no quiere que eso pase, entonces limpie ese lugar. Él irá a descansar, y le da las gracias. Gardin, sorprendido, le dice que el veneno debe haberle llegado a la cabeza, preguntándole si está aún más enfermo ahora. Pero el prota le dice que olvide lo que acaba de decir, y comenta que si lo que está pensando es correcto, podría haber conseguido algo bastante increíble. Ranura de maná es una técnica que almacena materiales mezclados con maná. Cada ranura tiene capacidad para 10 litros. Puede almacenarlo consumiéndolo. Eso significa que puede almacenarlo comiéndolo. Y pregunta si hay algo que pueda comer. Y mirando una vasija,
nos comenta que el agua es perfecta para esos experimentos. Debería ser unos 2 litros. Dosis letal médica es un término que se utiliza cuando se prueba lo venenoso que es una sustancia. Es la cantidad de una sustancia que puede matar al 50% de los sujetos de prueba. En palabras simples, hay un 50% de probabilidades de morir por ello. Incluso si no muere, sufrirá mucho dolor o se convertirá en un vegetal. Con 60 kilogramos como peso estándar, la dosis letal médica es de 5,4 litros de agua. Con su peso, debería ser alrededor de 3,9 litros. Y tomándose el agua, nos comenta que quiere almacenar el agua que está bebiendo ahora mismo. Y el sistema notificándole que ha llenado una ranura, el prota nos comenta que funcionó. No se siente lleno en absoluto. Intentará beber un poco más. Un tiempo después, el prota nos comenta que bebió 10 litros pero no siente nada. Y descargando 0,1 litros, el sistema notifica que le quedan 9,9 litros. El prota nos comenta que es como un Kemelo, su versión humana. Puede descargar la cantidad de agua que quiere. Ahora que tiene una idea aproximada de cómo usarlo, quiere probar a poner sopa tónica. Se pregunta qué hará con el agua. Morirá al instante si intentara descargar 9,9 litros de agua dentro de su cuerpo. Se pregunta si no hay nada que pueda hacer. Y teniendo una idea, comenta que ya lo tiene. La técnica del núcleo Ashran. Es una técnica especializada en la absorción, amplificación y descarga de maná. Amplificación y descarga, hará uso de eso. La descargará fuera de su cuerpo una vez dentro. Amplificación de maná, y descarga. Y comenta que funciona. Solo tiene que poner eso en una botella. Y diciéndose a sí mismo que tenga cuidado, de pronto vemos cómo termina rompiendo la jarra. Y sorprendido, pregunta qué acaba de pasar. Eso no se suponía que pasara. Pensó que fluía lentamente como el agua del grifo. Pregunta por qué de repente se convirtió en un cañón de agua. De pronto, los guardias comentan que hubo un fuerte ruido en el dormitorio del príncipe heredero. Y entrando a su habitación, Gardin le pregunta al prota si se encuentra bien. Uno de los guardias pregunta si fue un ataque terrorista. ¿Y quién se atreve a atacar a su alteza? Pero el prota le dice que no es eso. Y se pregunta qué historia debe idear para eso. Y les cuenta que se enfadó un poco y estrelló la botella contra la mesa. Eso fue lo que causó ese ruido. Gardin y el guardia mirándose mutuamente, el prota se pregunta si no funcionó. Bueno, suena estúpido incluso para él. Pero el guardia le dice que entonces está bien. Y le pregunta si se encuentra herido en alguna parte, respondiéndole el prota que solo un pequeño rasguño en los pies. Mientras se preguntaba si acaso se la han creído, el guardia le pregunta a Gardin si podría llevar al prota a la segunda habitación, respondiéndole que lo llevara después de atender sus heridas. Y el prota nos comenta que fue una excusa bastante sospechosa que inventó, pero ellos la creyeron. Se pregunta si es porque es el príncipe heredero. Y trasladándonos al palacio lateral, dormitorio 2, Gardin le pide al prota que tenga un buen descanso. Mientras el prota se preguntaba si es una de las ventajas de la realeza, le responde a Gardin agradeciéndole que él también descanse bien. Y al retirarse, el prota nos comenta que esa cosa de hace un momento, el círculo y el meridiano que hay alrededor de su corazón, y el estallido resultante, estaba lleno de energía. Debería dormir antes de causar más problemas. Necesita experimentar con cuidado. Nadie se dará cuenta de lo que está haciendo. Y en otro lugar, alguien comenta si había dicho que Rankiel está un poco extraño últimamente. Y vemos al emperador Astelleon Testerouse Magentano. La otra parte le cuenta que el príncipe heredero se ha estado lastimando con agujas y bebiendo veneno recientemente. Y el emperador pregunta qué es lo que está haciendo el prota. En otra escena, el prota comenta que terminó de hacer 10 litros de la decocción y Fedre Akena y Taceren, y le pregunta a Gardin si puede dejar la habitación un minuto, preguntándole por qué tiene que hacerlo, comentándonos el prota que es porque se desmayaría si lo ve bebiendo todo de un trago, y le dice que solo será por un momento, necesita hacer algo a solas. Gardin le pregunta si está bebiendo eso otra vez, pero pregunta si no pasó por mucho dolor cuando bebió eso anteriormente, respondiéndole el prota que ya le dijo que fue porque se atragantó con la flema. Gardin le dice que está muy preocupado porque hizo mucho de esa decocción, respondiéndole el prota que le dijo que es porque la está usando para un experimento, solo va a beber un poco. Es que no quiere que vea tirándola después de que le ha costado tanto hacer todo eso. Gardin preguntándole si es así, el prota le responde que por supuesto, y para empezar, no es como si pudiera beber todo eso, respondiéndole Gardin que es cierto,
Solo los locos harían algo así, y el prota mirándolo fijamente, le dice que salga, cerrándole la puerta, y volviendo a lo que hacía, bebiendo la medicina, vemos como el sistema le notifica cómo va el progreso. Y al terminar, el prota comenta que eso fue muy bueno, y nos comenta que solo necesitas descargarlo poco a poco, y vemos cómo transcurría el tiempo. Luego, el sistema notifica que su corazón le encanta eso, le ha dado 100 de HP, también, sus pulmones están bailando, le han dado 200 de HP, y su intestino grueso está saltando con su efister, le da 100 de HP, teniendo nuevamente 500. Pero el prota comenta que eso no es lo suficientemente bueno, necesita aumentar su esperanza de vida, y dentro del cuerpo del prota, su corazón pregunta qué hay de guarnición ese día, respondiéndole su intestino que es ifedre akenaitaser en decocción. Su corazón le pregunta qué hay para mañana, respondiéndole su intestino que lo mismo, y parece que también es para cenar también, diciéndole su corazón que vaya al suelo. Y el sistema le notifica el prota que sus órganos internos están hartando de la ifedre akenaitaser en decocción, comentándonos que solo beban lo que le den. Un tiempo después, la ventana del sistema le notifica al prota que su esperanza de vida ha aumentado 50 días. Actualmente tiene 133 días, comentando el prota que ha funcionado. La criada asustada por su reacción, deja caer una taza, y el prota disculpándose por sorprenderla, la sirvienta asustada le pide que la perdone, preguntándose el prota por qué se está disculpando por solo romper una taza, y le responde que no pasa nada, preguntándole si le duele algo, pero la sirvienta asustada, disculpándose le dice que no lo volverá a hacer, pidiéndole que no la azote como la última vez. El prota confundido preguntándole si la ha azotado anteriormente, en sus adentros le pide que le diga que no es cierto, respondiéndole su sirvienta que no. El prota suspirando nos comenta que menos mal, pero la sirvienta le cuenta que nunca la había azotado en persona. El prota le pregunta si entonces ordenó a alguien más que lo hiciera, y qué es lo que hizo mal, respondiéndole la sirvienta que derramó una gota de agua en su manga. El prota se pregunta qué clase de basura eran antes el príncipe heredero, y decaído le dice que limpie lo roto y se vaya, dándole la sirvienta las gracias. Y a retirarse, el prota nos comenta que parecía que acababa de escapar de la cárcel, y llamando a Gardin, le cuenta que sus recuerdos han sido un poco bajos últimamente, preguntándole qué clase de persona es para él y los sirvientes, respondiéndole Gardin que por supuesto que es, pero el prota le advierte que si se atreve a halagarlo, se beberá todo el veneno delante de él. Gardin comenta que entonces no se puede evitar, y le cuenta que suele ser, y luego de su explicación, el prota se pregunta qué demonios ha hecho. Ahora entiende cómo funcionaba antes esa estúpida explicación suya, porque estaba loco para empezar, pero el prota le pregunta a Gardin, porque no le tiene miedo, ya que es el más cercano a él, debe haber sufrido más por su culpa, respondiéndole Gardin que es porque confía en él. Sabe qué clase de persona es realmente, y recordando cuando el prota era pequeño, comenta que confía en que si se cura de su enfermedad volverá a ser quien era, y, recientemente, esa confianza suya está empezando a dar sus frutos. El prota le pregunta si le gusta su cambio, respondiéndole Gardin que por supuesto. El prota responde que está bien, le va a dar una recompensa, pidiéndole que se coma un pastel. Gardin con un pero, el prota le dice que se lo coma, y nos cuentan que él, lean, no, quiso decir, lo juro por el nombre de Ranquier Adrián Magentano, se asegurará de no morir y causarle la muerte como culpable, él sobrevivirá. Pero de pronto, un mayordomo alterado entrando a la sala, le dice al prota jadeando que su majestad lo ha convocado. En otra escena, el prota arrodillándose se presenta como el príncipe heredero, Ranquier Adrián Magentano, y presenta sus respetos al legítimo señor de esa tierra. Y volvemos a ver a Astelleon Testaroso Magentano, el emperador del imperio Magentano, y viendo al prota sorprendido, se pregunta si es la técnica del núcleo Ashran, si ese frágil Ranquier la tiene, y pasando con nos comenta que pensar que estaría tan nervioso solo por estar en su presencia, parece que se ha equivocado por un segundo. Siente las piernas entumecidas, diciéndole en sus adentros que diga algo para que pueda levantarse. El emperador le pregunta si le ha ido bien viviendo en el palacio lateral.
respondiéndole el prota que sí, mientras nos comenta que no le digan que van a hablar mientras está arrodillado. El emperador comenta que por lo que ha oído, se ha hecho daño con agujas y bebiendo veneno también, preguntándole si es cierto. El prota respondiéndole que no es lo que parece, el emperador llamándolo tonto le pregunta cómo puede considerarse descendiente de la familia imperial. Es del orgulloso linaje de esa familia imperial y un miembro de ella. No debe perder su dignidad y orgullo. Si no puede soportar el peso de la corona debido a su salud, le pregunta si entonces no debería tomar la sabia decisión. El prota preguntándose a qué se refiere, nos comenta que es una serpiente, lo llamó a ese lugar por una razón específica. El emperador le dice que no se andará por las ramas. Quiere que ceda su puesto de príncipe heredero a su hermano, el segundo príncipe, comentándonos el prota sorprendido que pensó que hablaba de otra cosa, y disculpándose, le responde que se niega a hacerlo. El emperador claramente enfadado, le pregunta si acaso se está negando, respondiéndole el prota que así es, y nos comenta que es una presión muy intensa, pero no hay necesidad de que lo asuste, porque es obvio porque está actuando de esa manera. No hay necesidad de que él consiga su acuerdo para renunciar a su posición de príncipe heredero para empezar. La razón por la que todavía le preguntó fue porque quería que su hijo mayor renunciara a su posición de principio heredero por bondad y virtud, reconociendo a su hermano, y también tener un hijo que sea digno de recibir la posición de príncipe heredero de su hijo mayor. Eso es un buen anuncio político, aunque todavía puede ser fácil y poco digno de confianza. No morirá sin luchar. Debe estar muy ansioso en ese momento. El emperador poniéndose de pie le pregunta si no ve su consideración hacia él, si tanto significa para él el título de príncipe heredero, si solo estará satisfecho después de avergonzarlo a él y a la familia imperial. Mientras el prota nos cuenta que ni siquiera le importa el título. Le encantaría pasar ese título al segundo príncipe o a quien sea, y simplemente disfrutar de su vida. Pero, si acepta su propuesta, ese país se irá a la M, por culpa de ese príncipe. En la novela, el segundo príncipe era considerado bastante diligente y capaz por los demás. Pero, una era de caos es inminente. El segundo príncipe es un gobernante frustrante que no es capaz de manejar esa era de caos. Si se convierte en un emperador, significará el fin de ese imperio y de esa familia imperial. Debe hacer lo que sea necesario para evitar que eso suceda. Y le responde al emperador que está enfermo y frágil como ha dicho, pero no ha perdido su inteligencia y sabiduría. El título de príncipe heredero no es importante para él. Lo que le preocupa es la prosperidad y la paz de esa familia imperial. El emperador le responde que esas son palabras bonitas las que dice, pero el prota le dice que no son palabras bonitas. Por eso le gustaría hacerle una propuesta, pidiéndole la oportunidad de demostrar quién es más capaz de soportar el peso de la corona entre el segundo príncipe y él. En otra escena, Gardin le pregunta al prota por qué su alteza lo convocó, respondiéndole el prota que no es nada. Quería que se diera su puesto de príncipe heredero al segundo príncipe, pero no tiene que preocuparse. Rechazó su propuesta, y también se propuso tener un duelo de espadas con el segundo príncipe, pero al ver a Gardin, le pregunta qué está haciendo, respondiéndole que está haciendo las maletas, necesita prepararse para partir, preguntándole el prota que acaba de decir, y del lado del emperador, comenta que quiere una oportunidad para demostrar quién es digno entre él y el segundo príncipe, preguntando si tenía un lado así para él. Claro, aceptará su propuesta, está deseando verlo, y llegando al día, unas chicas comentan que el príncipe Teodoro es muy guapo, preguntándose qué tan asombrosa será su victoria, y pasando con el prota, haciendo unos estiramientos, de pronto su hermano le dice que no necesita hacer eso, presentándonos a Teodoro Palermo Magentano, el segundo príncipe del imperio. Comenta que siente decide eso pero ya sabe cómo acabará eso, pero el prota le responde que cómo terminará eso, le pregunta si está diciendo que ganará definitivamente. Teodoro le cuenta que su majestad le dijo que él ha sugerido ese duelo para que pueda tener más legitimidad al trono. Mientras el prota se preguntaba qué tonterías está diciendo, Teodoro le dice que como ya sabe, el resultado será el mismo. No quiere que sacrificarse su salud solo por ese resultado. No le dará eso. No necesita clasificarse por él. Y el prota con una sonrisa nos comenta que supone que ambos están equivocados. Y se disculpa y sorprendiendo al público,
comenta que no tiene intención de perder. Entre el público, alguien comenta que el príncipe heredero es muy raro. Alguien diciéndole que haga silencio le dice que lo va a escuchar, pero este pregunta si no está de acuerdo. El segundo príncipe tiene un núcleo de Arran con un solo círculo, y también ha aprendido Streami de un famoso caballero. El príncipe heredero tiene 0 posibilidades de ganar, está lleno de bromas. Pero volviendo un poco atrás, el prota le dice a Gardin que ya le dijo que habla en serio, tiene la intención de ganar. Gardin con un pero, el prota le responde que está bien, se alegra de que nadie tenga expectativas en él, así no siente ninguna presión. Respondiéndole Gardin que confía en que ganará, preguntándole el prota si ahora está mintiendo como un caballero, y el prota le cuenta que 3 veces, si logra bloquear 3 de los ataques del segundo príncipe, ganará la pelea. Gardin pide el favor, que el prota esté a salvo. El emperador anuncia que en ese lugar y día, esa lucha es para determinar quién es apto para ascender al trono. Las reglas son simples. Si el príncipe heredero dura 5 minutos en la pelea o derrota al segundo príncipe, entonces será su victoria. Si no puede hacer ninguna de las dos cosas, se considera la victoria del segundo príncipe, dándoles la señal para que empiecen. Teodoro nos comenta que ahora que han llegado a eso, podrá fin a eso lo más rápido posible. El prota dejando caer su espada, un transeúnte pregunta si ya se acabó. Un espectáculo muy horrible. Teodoro sorprendido le pregunta si está renunciando a luchar, y nos comenta que realmente se sintió incómodo al tener que apuntar con su espada a un enfermo. Es un alivio, pero no puede creer que se rindiera tan fácilmente delante de toda esa gente mirando. ¡Qué desgracia para la familia imperial! Se pregunta si debería hablar con él y hacer que continúe la lucha. No, no debería. Después de todo, está enfermo, pero su padre está mirando. Pero vemos que el prota había sostenido el escudo con ambas manos. Teodoro se pregunta si ha adoptado por defenderse en lugar de lanzar ataques a medias. Supone que ha elegido durar 5 minutos en vez de intentar derrotarlo. Es una decisión increíble. Entonces hará todo lo posible para acabar con eso rápidamente. Y desbordando su aura, rápidamente se abalanza hacia el prota. El emperador nos comenta que ese ataque tiene peso, fuerza e incluso maná puesto en él. El escudo se vendrá abajo aunque intente bloquear ese ataque. Teodoro en sus adentros le pide a su hermano que no caiga hacia atrás y haga el ridículo. Incluso si va a perder, le pide que se asegure de mantener algo de dignidad arrodillándose en su lugar. Entonces, intencionalmente lanzará un ataque desde arriba, pero sorprendido, se pregunta si acaba de resistir su ataque. El público sorprendido, se preguntan qué acaba de pasar. Se defendió del ataque del segundo príncipe. Está seguro de que el segundo príncipe fue suave con el príncipe heredero. Es muy amable, pero Teodoro viendo su mirada, nos comenta que sus ojos le dicen que no fue casualidad. Pero, aún así, eso no cambia nada. Volviendo a insertar otro ataque. El prota nos comenta que tiene la cabeza borrosa. Sus muñecas no sienten nada en ese momento, pero ha bloqueado todo tipo de cosas cuando era policía. Eso no es nada. Y lanzándose hacia Teodoro, nos comenta que él es mucho mejor absorbiendo maná de lo que pensaba. En ese caso, eso funcionará aún mejor. Teodoro comenta que no sabe qué está tratando de lograr, pero eso es, y ambos preparándose para el impacto. El prota nos comenta que ha entrenado la parte interior en su cuerpo en preparación para eso. El escudo especialmente personalizado hecho por el herrero del palacio lateral, y el cóctel bomba que fue hecho para su lindo hermanito. El sistema anunciando que ha activado la función de descarga de la ranura 1, el prota le dice que libere 0.2 litros logrando así defenderse del ataque. Teodoro, por lo que parece ser algo ebrio, pregunta qué está pasando, y el prota nos comenta que Teodoro o el emperador de la espada demoníaca, es tan débil al alcohol que se emborracha completamente con un solo vaso de vino. La otra noche llenó la ranura con un cóctel bomba con 20 tipos de licor potente para ese momento. Teodoro comenta que está seguro que acaba de golpear el escudo, pero algo entró en él junto con el maná, y ese algo, pero tratando de controlarse nos comenta que necesita recomponerse. El resultado sigue siendo el mismo.
Solo necesita derrotar a su hermano en 5 minutos. Obtendrá el reconocimiento de su padre, recibirá los vítores de los miles y ciudadanos de la capital, y renacer como el orgulloso príncipe heredero. Porque eso sería lo mejor para la familia imperial, el imperio, y su hermano que está cada vez más enfermo. Por eso va a ganar, diciéndole a su hermano que va para allá. El prota se pregunta si se las arregló para resistir su cóctel bomba. Entonces, el segundo asalto del cóctel bomba va por su cuenta, y el sistema anunciando que ha descargado 0.1 litros, le dice a su hermano que se lo beba todo, lo beba hasta el fondo. Y en otro lugar, Teodoro confundido se pregunta en dónde está. Se encontraba luchando, pero vemos el corazón del prota, sirviéndole una copa, y le cuenta que el caballero de ese lugar compró eso para él, y vemos que era el prota. Y dándose la vuelta, extendiendo su copa le dice salud. Teodoro volviendo en sí, pregunta si está alucinando, y el prota nos comenta que lo dejen ayudarlo a despejarse un poco ahora, anunciando el sistema que expulsará el líquido almacenado dentro de la ranura del círculo, y el prota comentando que eso va a doler, le dice a su hermano que aguante eso, impulsándolo con su descarga, dejando a todos sorprendidos. Luego, el emperador se pregunta si eso es realmente la técnica del núcleo Ashran. Pensó que se había equivocado. A pesar de estar en un lugar donde hay tanta energía de la gente mezclada en el aire, y el tan lejos, puede sentir la resonancia del círculo tan vividamente. Teodoro despertando, y viendo al prota que sostenía su pie, le pregunta al prota qué está haciendo, respondiéndole este que ha purificado el maná impuro. Teodoro le pregunta si esa es la técnica central del Ashran. ¿Y cómo es posible? Respondiéndole el prota que es un tardón en usar. Teodoro viendo su espada, pregunta si perdió, preguntándole el prota si no puede creerlo. No pasa nada. En realidad, él tampoco lo puede creer, pero Teodoro le dice que su frente está sangrando, respondiéndole el prota que supone que se golpeó en la cabeza con el escudo cuando estaba bloqueando sus ataques. Teodoro nos comenta que su hermano realmente lo dio todo en su pelea, mientras daba todo lo que su frágil cuerpo tenía, y luchó con todas sus fuerzas. Pregunta cuál era la actitud que tenía para esa lucha. Actuó como si su victoria estuviera garantizada. Él fue demasiado arrogante, y el prota terminando, le pregunta cómo se siente, respondiéndole su hermano que está avergonzado de sí mismo. Pero el prota confundido le dice que no se refería a eso, se refería al estado de su cuerpo, respondiéndole Teodoro que se siente mucho mejor, preguntándole el prota si no es verdad. Y nos comenta que obviamente ese sería el caso. Ha absorbido todo el alcohol de su cuerpo. Teodoro de rodillas, le dice que él, el segundo príncipe, Teodoro Palermo Magentano, reconoce oficialmente su derrota en su lucha con el príncipe heredero Rankiel, delante de su majestad y de sus ciudadanos. Y el público estallando en vítores, el prota nos comenta que lo hizo. Gardin nos comenta que su alteza, pensar que estaría tan feliz, es tan difícil de creer. Y el prota nos comenta que por fin ha aparecido, anunciándole el sistema que ha desbloqueado una nueva habilidad por haber conseguido un logro tan grande. Ha tratado con éxito a una persona que no es él por primera vez en ese mundo. Y mientras celebraba, el sistema sigue anunciando solicitud de honorarios por el tratamiento médico nivel 1. Se ha activado la esperanza de vida del príncipe Teodoro. Se ha aumentado 0,5 días. El aumento de vida útil calculado es demasiado mínimo. Aumento máximo posible, 1 día. Comentando el prota que es una pena. Se acaba de alegrar por nada. Sea como sea, lo importante es, ahora, cuando trata pacientes, también puedo aumentar su esperanza de vida y la suya, en una proporción fija. Es un alivio, no importa cuánto tónico bebiera, o la acupuntura que realizó, se sintió como si estuviera vertiendo agua en un recipiente de vida con fugas. Pero, eso se acabó ahora. De pronto, el emperador le pregunta por qué no dice nada. Se lo va a preguntar de nuevo. Si uso la técnica del núcleo Ashran en esa pelea, respondiéndole el prota que así es. El emperador le pregunta cómo lo sabe, respondiéndole el prota que él tampoco tiene claro los detalles. El emperador le pregunta si no lo sabe, respondiéndole el prota que no y nos comenta que como le dice que obtuvo la habilidad después de pincharse con agujas. El emperador le cuenta que el día de su nacimiento, grabó la técnica del núcleo Ashran en su corazón con sus propias manos, respondiéndole el prota que es un honor. Pero el emperador le dice que sin embargo, no pudo usarlo debido a su cuerpo enfermo, respondiéndole el prota que se disculpa.
pero el emperador le dice que se las arregló para superar la crisis con ese cuerpo enfermizo suyo en el momento más importante, dándole el prota las gracias. El emperador le dice que eso perturbó sus planes y esfuerzos, respondiéndole el prota que se disculpa, mientras se pregunta si le está hablando o lo está reprendiendo. Pero el emperador comenta que una promesa es una promesa. La lucha ha terminado y ha ganado contra él. Le permitirá mantener su posición como príncipe heredero tal y como le prometió, pero seguirá observándolo y probando su capacidad para soportar el peso del trono, preguntándole si lo entiende. Pero el prota presionando su puño, el emperador le pregunta por qué no le está respondiendo. Pero el prota comenta que ha oído que no ha tomado su espada últimamente ya que está ocupado con los asuntos del estado. No debe hacer eso. Necesita mover su cuerpo, mantener su resistencia y estirar sus músculos agarrotados. También debe aumentar su consumo de verduras. Si es posible, también debe dejar el tabaco. El emperador le pregunta si está en posición de decir eso, respondiéndole el prota que solo está sinceramente preocupado desde el fondo de su corazón. En otra escena, el emperador comenta que pensar que esquivaría su consejo con súplicas insinceras. También evadió su pregunta sobre la técnica Ashran. No puede creer que la usara tan imprudentemente, preguntando qué pasaría si algo le ocurriera a ese cuerpo enfermo suyo. Supone que significa que estaba tan desesperado. Perdió a su madre en el momento de su nacimiento, el que estaba constantemente enfermo. Tuvo esperanzas en él varias veces y lo decepcionó cada vez. Pero, la pizca de esperanza que le ha mostrado ese día, ha sacudido su corazón una vez más. Y pasando con el prota, este nos comenta que su padre también tuvo un derrame cerebral. Se saltó las clases nocturnas de autoaprendizaje para salir a jugar. Entonces, recibió una llamada y corrió pero, había llegado demasiado tarde. El emperador también se derrumbará a causa de un derrame cerebral, después de que Ranquiel muera en la primera parte de la novela. No puede permitir que eso suceda. Necesita estar sano para proteger su trono. De esa forma, podrá aumentar su esperanza de vida con la increíble habilidad solicitud de honorarios por tratamiento médico. No quiere volver a pasar por la misma experiencia. Y Gardin, interrumpiendo sus pensamientos, le dice al prota que le pregunte por qué está llorando en ese momento, preguntándole el prota por qué lo está, respondiéndole Gardin que es porque está realmente conmovido. Qué duro y agotador debe haber sido para él. Respondiéndole el prota aprecia su preocupación por él, pidiéndole que lo deje descansar un poco. Hay muchas cosas que hacer a partir de mañana. Gardin preguntándole a qué se refiere, el prota le responde que necesita conocer a alguien. Y en otro lugar, Gardin pregunta si ese lugar no es el Jardín Serentino, respondiéndole la otra parte que sí, uno de los 10 restaurantes más famosos de la capital, y pregunta si él también lo sabe, respondiéndole Gardin que sí, contándole que es cliente habitual, y le pregunta al prota por qué de repente se puso esa ropa, pero un mesero tocando la puerta, les pregunta si pueden tomar su pedido, respondiéndole el prota que quiere pasta con la salsa y la pasta separada, y una ensalada sin verduras, y añada también un vino de uva que no esté hecho con uvas. Comerá hasta que salga el sol, preguntándole si le parece bien, pero el mesero con otra actitud les pide que se levanten y lo sigan. Gardin le pregunta al prota qué fue esa orden, respondiéndole el prota que lo siga y lo verá por sí mismo. El mesero les pide que bajen esa escalera, mientras Gardin se pregunta si existe tal lugar en un restaurante, y cómo sabía de ese lugar, y el prota suspirando nos comenta que es como en la novela. Gardin le pregunta al prota qué es ese lugar, y por qué están ahí, respondiéndole el prota que es para cobrar unos costosos honorarios de tratamiento, y le cuenta que está buscando a alguien en ese lugar, preguntándole si ha oído hablar de Damián, respondiéndole Gardin que no. El prota comenta que era de esperar, y entrando a una sala, Gardin le pregunta qué es ese lugar, respondiéndole el prota que ya se lo había dicho, es un lugar secreto, y pregunta en dónde podría estar. Gardin le pregunta si ese hombre es Damián, parece bastante fuerte, pero el prota le dice que no es él, y alguien entrando a la arena, el prota comenta que por fin ha aparecido, y nos cuentan que es el verdadero protagonista de esa novela, Damián Callen. El presentador le dice al luchador que se retire rápido si ya ha terminado en ese lugar, respondiéndole este que está bien, y el presentador anuncia que el partido principal de ese día, el que posee talento diabólico, y el genio de la espada, Damián Callen, hizo su debut en el Coliseo con solo 17 años, el que se convirtió en campeón derrotando a todos en solo 3 meses, y el oponente de Damián de ese día será
y el prota nos comenta que es un verdadero troll. Realmente no es ninguna broma de cerca. Gardin, asustado, le pregunta al prota qué es eso, y qué es ese lugar. Están alimentando con humanos a los troll, volviéndole a preguntar qué es ese lugar. El troll abalanzándose contra Damián, vemos que esté moviéndose un poco hacia atrás, esquiva su golpe. El troll, confundido, nuevamente intenta atacar a Damián, pero este termina esquivando todos sus ataques, y dándole una mirada, mientras desenvainaba su espada, vemos cómo lo termina cortando a la mitad. Y el público, algo sorprendido, sueltan un grito por su victoria, y pasando con el prota, este nos comenta que no puede ser. Es mucho más monstruoso de lo que había pensado. Supone que por eso es el protagonista. Alguien comparable a Javier, un gran maestro conocido por ser el espadachín más fuerte de la historia, un genio de la espada. Y le dice a Gardin que se asegure de mantener la cordura y lo siga. En otro lugar, un guardia ordenándole que se detenga, le pregunta quién es, pero el prota, dándole un lingote de oro, le dice que puede pasar. Y el prota, entrando disculpándose, nos comentan que no se tiene que dejar intimidar, y tomando sus medicinas, le dice que se siente tan triste por él, preguntándole por qué comen analgésicos tan baratos, si puede dormir después de comerlos. Damián le pregunta quién es él, respondiéndole el prota que él es alguien que necesita. Damián le pregunta si está en ese lugar para venderle medicina, respondiéndole el prota que algo así, pero Damián le dice que se pierda. Él ya tiene muchas, preguntándole el prota si medicinas. ¿De qué sirve tener muchas medicinas tan baratas? Damián, empuñando su espada, el prota comenta que con eso no podrá librarse de ese dolor punzante en la nuca por el resto de su vida, y nos comenta que lo tiene. Es hora del espectáculo, y le pide que escuche. Los síntomas del dolor suelen empezar en la parte posterior del cerebro. La parte posterior del cuello y la cabeza se siente rígida. Le pregunta si siente tirantez en la zona de la nuca y los hombros. ¿Y qué pasa con esos ojos? Se preguntará cómo sabe todo eso. Cuando el dolor es intenso, se extiende en los lados de la cabeza, la frente e incluso entre los ojos. Cuando eso sucede, se le pone la piel de gallina y suda profundamente. Le duele tanto los ojos que siente que se le salen. Lo grandioso es que el dolor surge como olas y luego se calma. El proceso se repite una y otra vez. Eso vuelve loco a la gente. Se podría decir que es un infierno en el que cree que está a punto de terminar y luego la tortura continúa. Pero, en lugar de deshacerse de la fuente del dolor, depende de analgésicos baratos para lidiar con él. Él se debe estar preguntando si los analgésicos no son medicina. No, en lo absoluto. Y Damián nos comenta que, él habla demasiado, preguntándose si debería matarlo, pero de pronto, el prota le dice que tiene boca, pidiéndole que diga algo, llamándolo tonto lamentable, y Damián se pregunta si alguna vez le ha dado la oportunidad de decir algo, y le pregunta que entonces, ¿quién demonios es? Respondiéndole el prota que es el príncipe heredero, respondiéndole Damián que se muera, pero el prota, pidiéndole que espere, le dice que está bromeando, en realidad lo envió Kuzman, preguntándole Damián si él lo envió a ese lugar, respondiéndole el prota que sí, su promotor, su intermediario del Coliseo. Kuzman le acaba de decir que se ha estado quejando de que no hay suficientes medicinas esos días. Kuzman ha estado sufriendo bastante como intermediario ya que nadie tiene muchos ingredientes de sobra debido a la temporada actual. Damián le pregunta qué es lo que quiere decir, respondiéndole el prota que tiene otra forma de ayudar a aliviar su dolor, y le pregunta qué le parece. Parece más digno de confianza ahora. Damián le pregunta si le ha traído nuevas medicinas, respondiéndole el prota que no puede tratarlo con medicinas. Debe deshacerse de la fuente del dolor, y le pide que se quite la ropa y se acueste primero. Le explicará el proceso mientras lo trata, respondiéndole Damián que está bien. El prota le pregunta si tiene miedo, respondiéndole Damián que por supuesto que no. El prota le pregunta si es verdad, respondiéndole Damián que es un guerrero. Un guerrero que ha cortado gente, herido y arriesgado su vida incontables veces, pero el prota le dice que está bien, y dándole la bienvenida, le pregunta si es la primera vez que ve la moxibustión,